Muchas gracias. Muy bien, mis amados hermanos, muy buenas noches. Mi hermano Carlos, ¿cómo está usted? Jairo, Nata, Pastor José. Esperemos que el Señor nos bendiga. Esta es nuestra cuarta clase. Damos también las buenas noches a nuestra hermana Carmen Fagua y vamos a ponernos en las manos del Señor. Pastor José, si nos puede dirigir en una oración. Esta es nuestra última clase de esta materia que tiene que ver con discipulado y consejería. Claro que sí, Señor, te damos muchas gracias en esta noche por permitirnos una vez más estar aquí reunidos, Señor, con un solo propósito y es ser edificado cada día y conocer a profundidad acerca de ti, Señor, para hacer aquellos obreros que trazamos bien tu palabra. Y al presentarnos ante ti te pedimos perdón y te pedimos que cada día tu Santo Espíritu nos ilumines al pastor para que el Señor siga con la capacidad y la sabiduría que tú le has dado, nos siga instruyendo para que nosotros seamos instruidos y poder instruir también, Señor, a todos aquellos que tú pones a nuestro alrededor. Danos entendimiento y conocimiento para poder vivir y andar conforme a tu voluntad, para no ser esos discípulos, Señor, locos en cuanto a los significados de tu palabra, sino que con convicción y seguridad hablar y con la valentía en el poder de tu Santo Espíritu, entregar tu palabra, Señor. Por tanto, te pedimos que cada día nos ilumines y nos capacites para ser obreros de verdad. Por tanto, nos abandonamos en tus manos, honrando y glorificando tu grandioso y precioso nombre en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, posiblemente para muchas personas los énfasis que nosotros hacemos desde nuestras clases en el seminario les pueden sonar descabelladas, les pueden sonar muy fuertes, posiblemente muy ambiciosas, o en algunos aspectos pueden ser posiciones que nos pueden llamar muy fanáticos. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar realmente que la teología nos debe hacer madurar y crecer en la fe. Muy buenas noches, Pastor José Henry. Buenas noches, qué pena que llegue un poquito tarde. No se preocupe, Pastor, desde que llegue, es como todo buen colombiano, dice, pero llegué. Entonces, estaba comentándoles que posiblemente para algunos que están en medio de el siglo XXI, la mayor parte de las personas piensan que la fe cristiana solo tiene que ver con un aspecto de la vida y el resto nosotros lo construimos y lo hacemos a nuestra manera y a nuestro antojo. Y algo que hemos querido hacer es cómo poderles decir a las personas que nosotros tenemos que entender que es nuestra vida la que debe estar permeada del Señor para poder adorar a Dios que bendice y no las bendiciones de Dios. Sí, yo olvidé pedir oración por Victoria, la nieta de nuestra hermana Andrea, y pues está hospitalizada nuevamente, pero al final, Pastor José Henry de la clase, si podemos orar por ella, usted por favor nos cierra con oración la clase, el Pastor José comenzó, pero miren lo interesante, Natalia es hija de nuestra hermana, esto va a quedar grabado, ella va a ver esta clase, pero lo que yo quiero decir que ella de niña conoce la iglesia y conoce la fe cristiana y conoce los principios cristianos. Pero es una niña que no se ha congregado hace mucho tiempo, dejó de hacerlo y tiene una vida lejos de la palabra de Dios, aunque sé que es una buena persona, es una buena hija, será una buena madre, posiblemente va a ser también una buena esposa, una buena ciudadana. Sin embargo, la pregunta mía que yo quiero hacer, ese es el común denominador de las personas hoy en día.
y el común de las personas no nos preocupamos por pertenecer a una iglesia y por presentarnos realmente delante de Dios para preguntarle cuál es la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de servir, que es la lección 4 de hoy, nosotros pensamos es, ¿qué voy a hacer en la iglesia? La pregunta es, ¿servir solo tiene que ver con la iglesia? ¿Es lo que la Biblia enseña? Tanto Antiguo y Nuevo Testamento nos dice que eso tiene que ver, si hablamos de servir, están pensando algunos en ser diáconos, otros en ser ancianos, otros en ser pastores, otros en ser predicadores. ¿Ustedes qué creen? Yo siempre comienzo indagando a ver qué piensan para poder desarrollar la clase. No, pastor, es servir en todo, no solamente en la iglesia, porque somos padres y tenemos que servir a nuestros hijos también cuando ellos necesitan de nuestro consejo como padres, siempre pues con la palabra de Dios, o sea, también a nuestros vecinos, en medio de alguna calamidad con algún vecino, algún amigo, algún familiar no cristiano, o sea, en todo. La vida cristiana no se puede separar como muchos, o sea, como usted mucho nos ha dicho, ¿no? Nosotros como cristianos no nos separamos de nuestro espíritu, no es una cosa y nuestro cuerpo otra. O sea, siempre es uno solo. Muy bien, mi hermana Natalie. Entonces es algo que yo quiero que nosotros consideremos y le pidamos al Señor, porque posiblemente a veces pensamos que servir en la iglesia tiene que ver simplemente con un aspecto de la vida y de la vida litúrgica, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo. A veces uno piensa como cuando uno pertenece a un equipo de baloncesto, ¿sí? El equipo de baloncesto, ¿cuándo es un equipo de baloncesto? Cuando está reunido en la cancha. Entonces uno piensa que es equipo de baloncesto, pero cuando se van para la casa ya no son equipo. Ahora lo interesante de la Biblia es que nosotros tenemos que ser discipulados o enseñados de una verdad muy interesante. Es ser un verdadero discípulo y seguidor de Cristo. Y yo les quiero demostrar a partir de ahora cuáles fueron los alcances de esta expresión, del por qué ser un servidor. Recordemos que una de las consignas que el Señor Jesús dejó plasmada en su vida es: yo he venido a servir y no ser servido. Ustedes se acuerdan de la primera clase, tiene que ver con estar convencido. La segunda tiene que ver, si no me equivoco, con estar Consagrado. consagrado, o sea, ¿sí? Y la tercera, que fue la clase pasada, tiene que ver con Estar sumiso. ser sumiso. Y yo me acuerdo, Natica, que su esposo dijo, pero eso es humillación. Y sí, claro, nos humilla. Y esos aportes me parecieron interesantes porque todo decanta en servir. O sea, si yo soy cristiano, no puedo ser un cristiano solamente de boca. Yo vengo es a servir a otros. Ahora, lo interesante es que nosotros estamos discipulando. Recuerden, el discípulo está en autoridad, pero a su vez permanentemente está bajo autoridad. La pregunta es, ¿ustedes están convencidos de esto? Sí, señor. Porque si es así, miren, va a ser una hermosa carrera y la próxima hora y media va a ser una hora donde tenemos que meditar si realmente estamos sirviendo. O sea, y fíjense que la palabra servir tiene que ver con utilidad, con producción. O sea, Dios me dio la regeneración e hizo una obra poderosa en la cruz, compró mi vida con un propósito, para que le sirviera. Y esto a mí me parece muy interesante. Entonces, el verdadero discípulo es seguidor de Cristo. Ahora, esto no es una teoría.
Y esto es una consigna permanente. ¿Qué quiere decir? Que a lo que Dios nos llamó hasta el día que nos muramos, lo vamos a hacer en medida de nuestras fuerzas y de nuestra lucidez. Y hay momentos donde nuestra vida va a ser más productiva. Porque recuerden que la Biblia lo que nos asegura es que nosotros estamos decayendo en todo, sobre todo en fuerzas. Entonces, esto es algo muy interesante que yo quisiera que nosotros consideráramos en esta noche, ¿sí? Porque recuerden que el Señor Jesús, después de que Él resucitó y llamó a su iglesia y llamó a sus discípulos y conformó la iglesia apostólica, posapostólica de nuestros tiempos, dio un imperativo. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el imperativo que Él dio? Ir por todo el mundo Sí, pero ¿para qué? para predicar el evangelio, para ser discípulos. Fíjense que eso, miren, esto es textual, lo que está ahí en signos de admiración, dice, hacer discípulos. Ahora, lo interesante que nosotros tenemos que meditar es que hacemos discípulos, queridos hermanos, de manera permanente. Miren, una de las cosas que emocionalmente y racionalmente hace bien al ser humano es cuando nosotros somos estables. Fíjense que un niño que pasa de hogar en hogar y nunca lo adoptan, nunca le dan un apellido, se supone que tiene una gran posibilidad de ser una persona con algunas situaciones mentales que van a atentar contra la estabilidad de una sociedad. El hogar es un lugar donde se nos da para nosotros ser desarrollados, instruidos, discipulados. Lo mismo pasa en una iglesia. Lo mismo pasa en una sociedad. Una persona que es navegante del mundo, que va viajando por todos lados, posiblemente uno piensa que la pasa bien, pero nunca echa raíces en ningún lado. Nunca tendrá una historia que contar y su legado será desapercibido. El imperativo que el Señor fue y dio dice, haced discípulos. Y aunque nosotros nos damos cuenta de que hay épocas donde vamos a comprender algo, los padres discipulan a los hijos. ¿Cómo es el verdadero hombre? ¿Cómo es la verdadera mujer? Un hogar saludable es donde está la representación paterna y la representación materna. ¿Sí es claro? Si hay alguna pregunta, por favor, yo les ruego que cada uno de nosotros se tome la molestia de poder preguntar. Yo no voy a tener ninguna dificultad con esto y yo quiero poder escucharlos. ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos han vendido unas ideas de este mundo moderno que no tienen razón de ser. Si ustedes se dan cuenta, en Hebreos capítulo 13, el autor de Hebreos nos va a hacer recordar de pastores que murieron haciendo su labor pastoral, pastores que están en ese mismo lugar y pastores que están dejando de hacer su labor porque ya envejecieron. De hecho, uno de los versículos dice, acordaos de vuestros pastores y del ejemplo que les dieron. Y eso me parece muy interesante porque eso habla no solamente de una nueva generación o de generaciones, sino de tradiciones que se van dando a la posta, donde cada uno de nosotros atestiguamos de lo que se ha hecho. Y en el hogar, aunque los hijos salen a conformar otros hogares, las referencias de cómo envejecer saludablemente, cómo ser parte de una sociedad, las seguimos enseñando los padres. ¿Sí se dan cuenta? Y nuestros hijos seguirán. Miren, yo he visto hogares donde los padres fueron viajeros permanentes y esa es como la idea de
de la vida de ellos, que están de lugar en lugar, porque piensan que ese es el mejor camino. Pero cuando uno tiene estabilidad en el hogar, cuando uno tiene estabilidad en una iglesia y tiene estabilidad en una sociedad, uno es de bendición, porque es donde uno está haciendo luz y sal. Y de hecho, el Señor, cuando dice que esa luz y esa sal, la luz se pone en lo alto para que alumbre. Y yo hablaba con el pastor José hace un momento de que pues Dios nos ubica en lugares estratégicos para hacer su labor, y cuando él dice vaya y hacer discípulos a todas las naciones, no está diciendo que un hombre haga todo ese trabajo. El caso específico de Pablo es su generis, o sea, es de él y solo de él, porque el Señor le encomendó eso para formar pastores, ancianos, iglesias, porque no habían, pero no es el caso de todos los discípulos. La mayor parte de los discípulos se establecieron y fundaron iglesias y fundaron pastores estables, ancianos estables, diáconos estables, miembros de una iglesia estable. Y eso me parece muy interesante, porque solo de esta manera se puede discipular. Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar? A esa expresión que ustedes ven en la pantalla. Discipulado en servir y no ser servido no es cuestión de teoría. Sí, voy a hacer un ejemplo muy práctico. Yo conozco muchos hermanitos, sí, en diversas iglesias que tienen muy buen conocimiento bíblico. Ustedes los mandan a predicar y a enseñar, y mejor dicho, o sea, en un día ellos hablan de los 5 puntos del calvinismo, las 5 solas, la confesión de fe de Westminster, la institución de Calvino y toda la Biblia. Se les acabó el sermón y ellos quedan como una maravilla. Pero solo en sus iglesias y solo en sus hogares saben realmente quiénes son. Los pastores me comprenden lo que yo estoy diciendo, ¿sí es así? ¿Por qué razón? Porque el discipulado en servir y no ser servido no es cuestión de teoría, es cuestión de constancia, de lealtad, de perseverancia, de un ánimo fuerte, de fortalecer nuestra fe. Y es algo que nosotros tenemos que comprender, que nos llevará toda la vida. Y estos 3 estamentos o instituciones son donde permanentemente siempre estamos en autoridad y bajo autoridad. Miren, en el hogar, y el diseño de Dios es hermoso. Mi mamá cometió, yo no sé si llamar un error, un pecado, una situación, y yo le llamé la atención el domingo. Y ya hoy ya solucionamos las cosas después de hablar varios días, porque está a la distancia. Y hoy me decía, hijo, hoy me siento como tu hija, me dice, tú tienes toda la razón. Yo he obrado mal. Ese es el hogar. Los padres en cierto momento y en cierta época estamos en autoridad y nuestros hijos están bajo autoridad. Pero llega un momento en el tiempo donde nuestros padres van a pasar a estar bajo nuestra autoridad, bajo nuestro cuidado, sobre todo cuando ya envejecemos, cuando las fuerzas nos faltan y sobre todo cuando carecemos de a veces de alguna sabiduría, o simplemente por la vida misma o por la enfermedad necesitamos de esto. Y yo les aseguro que a los que están aquí presentes no saben o no han considerado esto, de que vamos a ser discipulados por nuestros hijos, que nos tendrán que llevar al médico, nos tendrán que llevar a ciertos lugares, nos tendrán que acompañar posiblemente a un banco, y vamos a aprender lo que significa es ser viejos.
Y la mejor manera que nos honren nuestros hijos es que tengan cuidado y buen cuidado de nosotros. Hasta ahora posiblemente nosotros todavía tenemos fuerzas y hacemos muchas cosas. De eso también depende que nosotros discipulemos a nuestros hijos en el cristianismo. Porque a nuestros hijos tuvimos que cargar, tuvimos que cambiarle los pañales, tuvimos que bañarlos. Pero llegará el momento que posiblemente ellos nos cambiarán el pañal, nos tendrán que bañar, nos tendrán que tomar de la mano y llevar y en muchos casos cargar. Y el hogar es un lugar donde nosotros somos discipulados en servir y no ser servidos. Y eso es algo que yo quisiera que ustedes y yo pusiéramos en consideración. Y no es cualquier hogar, es nuestro hogar, con los hijos que Dios nos dio, con los parientes que Dios nos dio, porque las circunstancias son muchas, porque posiblemente uno no tenga hijos, o teniéndolos, posiblemente ellos no van a poder velar por nosotros. Pero el hogar es el lugar ideal para aprender a servir. Lo mismo pasa en la iglesia, y no solamente desde la perspectiva litúrgica. Mayormente es en las expresiones morales de justicia, de piedad, de misericordia. Pudiéramos llevar todo la Torá y todas las cartas del Nuevo Testamento que nos hablan de la vida cristiana, Hechos de los Apóstoles, para entender que en la iglesia el servir tiene que ver con actitudes de compasión, de piedad, de justicia, de misericordia. Porque es ahí donde estamos siendo permanentemente madurados en la fe. Pero si estamos de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, si estamos sin iglesia, es algo que no es correcto. Por eso nosotros necesitamos iglesias, no cualquier iglesia, sino una iglesia que sea bíblica, con hermanos que hayan nacido de nuevo, que amen a Dios y la obra de Dios. Y yo les voy a decir aquí algo que es muy interesante. Es que la obra de Dios eres tú, soy yo. Y en este eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, y cada uno de los que están aquí y cada uno de los que Dios puso dentro de la iglesia, de cada iglesia local. Una iglesia saludable es donde hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos, hay niños, hay recién nacidos, porque hace honor al pacto de Dios. Y es un trabajo constante, no solamente de una comprensión teológica correcta, sino de una vida correcta de buenas obras en Cristo, para Cristo y por Cristo. Y es un lugar, la iglesia, ideal para discipular en servir y no ser servido. Y como les digo, no es cuestión de teoría. Cuánto yo quisiera que cada una de las iglesias representadas en estos cursos, a través de los diversos pastores, se pueda multiplicar esto, donde el alumno diga, realmente yo estoy sirviendo en la iglesia. Y cuando estamos diciendo de servir, no estoy hablando de una función ministerial, sino estoy hablando nuevamente de piedad, de misericordia, de justicia, de compasión, de perdón, de restauración, de llorar con los que lloran, de reír con los que ríen. Porque una iglesia bíblica cuenta esto. Y claro está, en lo civil, o lo que nosotros llamamos estado o sociedad, es donde Dios nos ha puesto también para discipular, que estamos para servir y no ser servidos, y no es cuestión de teoría. Pero fíjense que esto es circunstancial, porque en lo civil
estamos compartiendo el evangelio para añadir al hogar y para añadir a la iglesia. Porque los que son parte de la iglesia son parte de nuestro hogar. Los que son parte de nuestro hogar, deseamos los cristianos que sean parte de nuestra iglesia. Y esto es algo muy importante que yo quisiera que nosotros no perdiéramos de vista, que tenemos que aprender esta prioridad de hacer discípulos, y cada discípulo está en autoridad y bajo autoridad. Por eso cuando empezamos a decir consejería y discipulado, ¿cuál es el mejor consejo, mis amados hermanos? La voluntad de Dios. Todo el consejo de Dios, la palabra de Dios. ¿Y a qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Ustedes se han preguntado de pronto qué es lo que nos enseña? Y tenemos una amplitud tan grande, ¿sí? Lucas 22:27. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Ustedes recuerdan las palabras de quién son? De Jesús. Muy bien, pastor. Miren, las actividades de las iglesias es donde realmente uno prueba, o es la mejor prueba de nuestra fe. Es donde realmente estamos entendiendo si soy cristiano, si no soy cristiano, qué es lo que estamos compartiendo. Y yo quisiera que nosotros miráramos esto, porque el imperativo que Jesús dijo es hacer discípulos, y él dice, yo soy un servidor y yo vine a servirles. Y Mateo 6:24, de la misma boca del Señor Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, lo interesante del tema de las riquezas en el contexto que está Mateo 6 es el reino de Dios. Y casi siempre se abandona la iglesia por intereses humanos, intereses relacionales, intereses económicos. Cuando digo humanos, estoy pensando en familiares, relacionales, amistades, qué sé yo. Y económicos, obviamente, el trabajo y todo indicador que tenga que ver con eso. Y cada vez que nosotros tomamos decisiones, estamos discipulando a otros. La pregunta es, ¿cómo estamos discipulando a las personas que están en nuestro hogar? ¿Cómo está discipulando un esposo a su esposa? La esposa al esposo. Los padres a los hijos. Los hermanos mayores a los hermanos menores. De la misma manera, los hermanos mayores en la iglesia a los hermanos menores. Y yo quisiera que nosotros consideremos esto. Porque una buena teología, o sea, una buena ortodoxia, tiene que llevarnos a una buena ortopraxis. Ortopraxis. Ahora, no me estoy refiriendo en el orden del culto, ni a oraciones hiper mega espirituales, sino a una vida de todas las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Y el imperativo es que no se puede, o no hay un discípulo que pueda servir a dos señores, porque todo aquel que ha sido llamado a salvación es un servidor. O sea, todos los que hemos sido llamados a salvación es un servidor. La pregunta debe ser honesta nuestra. ¿Realmente estoy siendo útil en la iglesia? Ahora, no estoy diciendo que pida un ministerio. Lo que estoy diciendo es realmente cuál es el propósito por el que vamos a la iglesia, por el que pertenecemos al reino de Dios. Porque recuerde que el discípulo es una persona puesta en autoridad. Y yo se las pongo de la siguiente manera. Si pensamos en la Biblia habla de que somos embajadores del reino de Dios. La Biblia nos dice que somos
reyes, que somos sacerdotes, todo eso nos gusta, pero no es un título, sino que somos siervos de Dios o virreyes de Dios. Yo tengo un querido familiar que estamos orando por él, pero él quiere que el Señor le arregle su situación y claro, está en la iglesia ahora, se ha apartado del mundo, pero no se quiere comprometer. Y eso es muy triste para nosotros, porque lo primero que hace un creyente en medio de cualquier situación es comprometerse con el Señor. Y comprometerse con el Señor significa varias cosas. Miren, mis amados hermanos, si es un esposo, eso es en el matrimonio. Si es padre, es con los hijos. Y si es un miembro de una iglesia, no es con todas las iglesias. Pablo hubo uno solo. Y si usted revisa la historia apostólica, posapostólica, ninguno tuvo ese mismo ministerio. Y las iglesias que surgieron fueron a partir de grupos de familia que se trasladaban por alguna razón, a veces de la persecución, y entre ellos surgía un pastor, surgían ancianos, surgían múltiples iglesias. Cuando Constantino declara que la religión cristiana va a ser una religión universal, lo que él procura hacer es, políticamente usándolo, porque él no era ningún cristiano, es decir, voy a unir una nación. ¿Y qué se propuso? Pues a su vez, y eso está bajo los designios de Dios, tener una sola iglesia de la multiforme gracia del Señor en medio de múltiples tipos de sociedades que había, de lenguajes. De hecho, después de Constantino vemos que surge el canon definitivamente. Entonces, ser autoridad no es un título, sino un siervo de Dios, y un siervo de Dios tiene diferentes funciones como lo tienen los miembros del cuerpo para el ser. Me explico. Mis manos me son útiles. Mis brazos también. Mis ojos, mi nariz, mi boca, mi lengua, mis oídos. Pero todo tiene un propósito, que yo pueda servir a mi Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y de eso se requiere fidelidad, lealtad, compromiso, perseverancia. Y es algo que nosotros a veces hemos olvidado. ¿Dónde? En el hogar, en la iglesia y en el Estado. Lamentablemente hoy la gran mayoría de hogares, ¿por qué fracasan? Porque quieren construir un hogar a la manera del mundo, con la filosofía del mundo, con los planes del mundo. Miren, yo acabé de hablar hace un ratico pero voy a ver si no está para hablar bien o mal de él. Allá, muy bien, no está. El diácono Aldemar, él no está, pero es que voy a hablar bien de él. Por eso lo que voy a decir. Me dice, yo le dije, hermano, conéctate. Me dice, no, pastor, voy a terminar mi devocional con mi hijo. Y me pareció interesante. ¿Por qué razón? Porque eso es una responsabilidad de un padre. Uno tiene un devocional con los hijos hasta el momento en que ellos ya tienen la capacidad de poder leer la Biblia y crear sus propias disciplinas. ¿Por qué razón? Porque ha crecido. Entonces, miren lo interesante. Ser autoridad no es un título, y sí ser un siervo de Dios en el hogar, en la iglesia y en el Estado. ¿Es claro, mis hermanos? Sí, es un encargo de Dios. Dios creó estas instituciones para expresar la fe, nuestra obediencia a Dios y glorificar a Dios en todo, porque en estas tres instituciones somos mayordomos, miembros de un cuerpo.
Y esto es algo que nosotros tenemos que discipular. Y la manera de discipular o de enseñar, queridos hermanos, es a través del ejemplo. No es teoría, ¿sí? Es cómo disponemos nuestra casa, nuestro tiempo, cómo gobernamos. Porque es fácil decirle a alguien, cree en el Señor Jesucristo y tus pecados son perdonados y comienza la vida nueva. Pero a veces es una de las cosas que juzgaba el Señor Jesús a los fariseos y a los saduceos, que le decían, ustedes enseñan leyes que son unas cargas tan grandes para el pueblo que ustedes no cumplen. Porque no eran discipuladores, ellos eran ciegos, guías de ciegos. Y yo quiero decirles que siendo discípulos, estamos en autoridad, bajo autoridad, llamados a servir, a ser útiles. Todos debemos estar dispuestos a prestar servicio, sin tomar en cuenta nuestra posición económica, social, ni nuestra edad. Algunos piensan que solo la gente pobre y desvalida debe de servir. Y eso es lamentable. Otros piensan que únicamente los ricos deben prestar servicios. Sin embargo, Jesús enseñó otra cosa. Miren, estas dos cosas se han polarizado. Y lamentable es porque en las iglesias pasa eso. Pero aquel que ha nacido de nuevo debe estar dispuesto a yo qué hago. Para mí es triste cuando los adultos se quejan y dicen, miren esos niños maleducados, no saludan. Oiga, usted se ha puesto a pensar, ¿por qué usted no se acerca y saluda? Hay muchos jóvenes tímidos en nuestras iglesias, porque posiblemente ellos no se relacionan con mucha gente, pero llegan a nuestras iglesias y a veces los tratamos como si fueran bichos raros. No nos acercamos, no los saludamos, no les preguntamos cómo estás, cómo te sientes, cuáles son tus planes, porque no hablamos de la predicación, no hablamos de lo que el Señor nos está diciendo. Queridos hermanos, el discípulo está en autoridad y bajo autoridad y está llamado a servir. ¿Por qué razón? Porque el servicio a Dios es el servicio a los demás. ¿Eres conocido de esa manera? 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Miren lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto. Les recuerda que su trabajo, su servicio. Ahora, lo interesante es que servir es trabajar. Y eso me parece extraordinario. Y habla de dos cosas que tiene que tener el verdadero creyente: firmeza y constancia. Y eso solo se puede evaluar en el tiempo. Los pequeños encargos sacarán adelante realmente para qué Dios te ha llamado. Y no necesariamente eso sucede en un mes, en un año, en dos. Pastor José, una pregunta. ¿Usted en cuánto tiempo supo que iba a ser pastor? Oye, hermano, eso nunca pasó ni por mi mente ni nada de eso. Yo cuando me vine a ver fue ya metido en el donde me metió el Señor, hermano. Pero ¿cómo fue? O sea, esa es la parte. O sea, eso no fue de la noche a la mañana que dijeron, No, usted va a ser pastor, no, sino que lo nada, vieron que pastor. estaba firme y Sí, señor. constante, creciendo en la Sí, obra del Señor. ¿Por qué sí, razón? señor. Porque cuando uno ve a un pastor, uno lo ve que está comprometido con el corazón, que ama las personas, no las almas, por favor. Ama las personas. A los buenos por ser buenos, a los malos por ser malos, al constante por ser constante, al inconstante por ser inconstante, porque nosotros siempre tenemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Renunciamos de hecho a nuestra propia vida, porque esa es la labor del pastor, del predicador, del siervo de Dios, porque esto es para nuestro Dios. Y esto tiene que entenderse, que el servicio a Dios es un servicio
a los demás. La vida cristiana es una vida de servicio activo. Miren, y esto es todo lo contrario al deseo de la mayoría de las personas. ¿Por qué la gente falta en la iglesia? ¿Por qué no llegan los domingos? Eso es sencillo. Porque quienes prefieren una vida de descanso, de lujo y de ociosidad. Fíjense que esa es una premisa. Estamos en la época que vivimos en una sociedad que desea mucho los deleites de los ojos, los deleites de los oídos, los deleites que se experimentan con el tacto, con el gusto. Y es triste. Hay personas que pasan horas en un celular, en un computador, viendo cosas sin sentido. Yo conozco personas adictas a la música, no porque la música sea mala, pero no se leen un libro, no meditan las cosas del Señor, no hacen un devocional, no toman tiempo para orar. Pero mientras que nosotros estamos en un servicio activo, estamos en contra del descanso, del lujo y la ociosidad. Yo no entiendo cómo hay personas que duermen a veces hasta tarde, 10, 11, 12 del mediodía, no preguntándose que se les fue la vida sin hacer nada. Y ellos lo llaman descansando, posiblemente siendo improductivos, siendo ociosos. ¿Por qué? Porque a estos tipos de personas les gusta una vida llena de muchos placeres para satisfacer los apetitos del cuerpo, de la mente, del alma. Y debemos hacernos una pregunta. Recuerden, estamos discipulando y haciendo discípulos, seguidores de Cristo. Ahora, no estoy diciendo que no duerman. Jesús mismo nos mostró que se quedó dormido en una barca. Pero él no buscaba la comodidad. Usted no lo ve nunca al mediodía durmiendo, ni echándose un motocito, sino una persona preocupada siempre de servir, de ser útil, de poder llevar el evangelio, no solamente en palabras, sino una persona productiva, activa, una vida de servicio a los demás. Miren, el hogar, la iglesia y el Estado. Tú tienes 7 días para poder entender esto. O estás en este mundo para satisfacerte de los apetitos del cuerpo, de la mente y del alma. Hoy yo quiero llamar la atención porque muchos de los tiempos de consejería se solucionarían si nosotros ponemos en utilidad nuestra vida y la vida de los demás. Yo quiero recalcar que es imposible que seamos siervos sirviendo a Dios y al diablo. El cristiano le es imposible que no sea un siervo, pues somos siervos de Dios, no del diablo. Y yo quiero que nosotros pensemos desde cuándo el Señor nos mandó a servir. Y la Biblia presenta la historia de la redención y un pueblo siervo de Dios. ¿Desde cuándo? Desde el Edén. Le dijo, labrarás y guardarás el huerto. Y si amamos a Dios, realizamos las labores de gobierno, de mayordomía y de adoración. Alguien que no sea productivo, que no sea activo, es una persona que está negando su propia fe. ¿O no es así? ¿Desde cuándo? Desde que el Señor puso, y miren lo interesante, porque el Señor puso al hombre en un huerto ya realizado y le dice, ahora tienes que trabajar. Le puso muchísimos árboles de los cuales tenía que comer, menos de uno.
pero el énfasis de ser puesto ahí es ser un virrey, ser un sacerdote, de adorar. La vida no ha cambiado y el diseño de Dios no ha cambiado, queridos hermanos. No lo puso para que inventara, para que creara. Ahora, no estoy diciendo o no estoy hablando en contra de la tecnología, sino cuando digo que por causa de otros hermanos de otros países tengo que aclarar esto. Porque acá en Colombia, ¿qué significa inventar, Pastor José Henry? Inventar es hablar algo que no es real, ¿no? Que no es En ese coherente. sentido. Sí, claro, sí, exacto, pastor. Cuando estoy diciendo es, Dios no puso al hombre para que sea un hombre incoherente, sino para que obedeciera. Miren lo interesante, es que ser siervo es aprender a obedecer. Y eso nos humilla. No ser libres, no ser como nosotros queremos, no ser independientes, sino dependientes. Estar sujetos unos a otros. Y esto me parece muy interesante porque hoy tenemos una sociedad que estamos con la prioridad de la búsqueda del placer, de una anarquía total, cuando el diseño de Dios nos llamó a servir. ¿Y por qué servimos? Porque Dios es el dueño de todo. Y no solamente es el dueño de todo, nos ha dado dones. Yo estoy convencido de algo. Yo no sé cantar. Creo que nunca aprenderé a cantar. Me esfuerzo por cantar y seguro que hago llover. De hecho, cuando yo canto en la iglesia, canto bajito y apago el micrófono. porque, porque no se escucha Ajá. bonito. O sea, usted canta bonito, el problema es que se le escucha maluco. Más o menos, pastor. Pero es que Dios ha dado dones. Y miren, yo he sentido un alivio con los hermanos que llegan a la iglesia y que tienen el ministerio de apoyar, de colaborar con sus dones en el canto. Tengo hermanos, miren, habían momentos, el domingo pasó algo muy interesante en la iglesia. Se cayó el internet y en otro momento yo hubiese tenido que parar y preocuparme, pero Dios puso una hermana muy fiel que ama al Señor y que ella se encarga de solucionar ese problema y lo solucionó. Y gloria a Dios por eso. Y Dios pone personas que en cada lugar y los pone a servir. Y me parece interesante porque el siervo empieza a solucionar y expresar los dones que Dios le ha dado. Y cuando hace eso, glorifica a Dios, pero no lo hace libre e independientemente. Es que ser iglesia es manifestar la obra de Dios en el cuerpo de Cristo. Y eso me parece interesante. Miren, 2 Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Nadie es libre e independiente, ni en el hogar. O sea, usted se imagina que uno diga, tengo el hogar de uno solo. Ajá, eso como que no funciona. Sí, eso ni siquiera los ascetistas creo que eran, ni los monjes mahometanos, porque los monjes mahometanos son varios por ahí que se juntan. Dice, cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, Dios no nos pide que no fallemos, sino que crezcamos, maduremos, nos arrepintamos cuando hacemos las cosas malas. Y a mí me parece extraordinario porque en todo lo que hacemos en el hogar, la iglesia y la parte civil, daremos cuentas al Señor, pero unidos al cuerpo. Y recuerden que la analogía del cuerpo en la escritura tiene que ver con la iglesia local. No está hablando de una denominación, sino está hablando de la iglesia local donde nosotros somos añadidos y donde nosotros somos útiles, somos conocidos. Pastor, no sabía yo que este versículo se refería al cuerpo de la iglesia.
Pensé que era el cuerpo de él mientras estaba vivo. Qué tan Pero bonito. pero son las dos cosas. Cuando hablamos Ah, del ya. cuerpo de Cristo, estamos hablando de la iglesia. Y todas las Sí, sí, por referencias que eso. habla el cuerpo de Cristo está hablando de la iglesia. Pero Sí, no, sí, sino que yo pensé que era mientras estaba en el cuerpo de él, pero en el cuerpo como iglesia. sí, pero usted lo lee detenidamente y lo encuentra de esa manera. Ya, Porque somos muy bien. siervos de Dios por diseño. Amén. O sea, miren lo interesante, cuando Dios pensó en el ser humano, no lo hizo ni como los animales de la tierra, ni como los aves del cielo, ni como las aves ¿cómo se llaman? Ni como los animales del agua. Nos hizo diferentes, nos hizo la especie humana, nos hizo a Adán. Miren lo que dice la escritura en 1 Corintios 12, versículos 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones. Miren lo interesante, pero el espíritu es el mismo. O sea, usted sabe cantar, yo no. Gloria a Dios, pero usted tiene el mismo Espíritu Santo que yo tengo el mismo Espíritu Santo. Usted sabe predicar, yo no, pero tenemos al mismo Espíritu Santo. Usted sabe orar y posiblemente yo no sé expresarme públicamente de esa manera, pero tenemos al mismo Espíritu Santo. Usted sabe cocinar, yo no, qué gloria a Dios, pero comer rico es algo, es una bendición, dice mi hijo. Yo le sirvo algo rico y dice, uy, papá, qué bendición. Y y me parece rico. Miren lo interesante, hay personas que tienen una capacidad administrativa de sacar cuentas, de poder ser precisos. Qué bendición. Yo no. La Biblia dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, no está refiriéndose al provecho personal, sino al provecho de la extensión del reino y la gloria de Dios. Por eso, ¿por qué servir? Porque por diseño somos útiles. Miren lo interesante, el mundo pagano toma los dones, las habilidades, las capacidades que Dios le ha dado para su propia idolatría, donde su Dios es su propio yo y su propio ego. Pero Dios, ¿cómo nos ha capacitado para ser siervos en el hogar, la iglesia y en la parte civil? Esto es muy importante que nosotros meditemos, mis hermanos, porque lo ha hecho dándonos funciones, tareas. Miren, no todos en la iglesia están diseñados para casarse. Algunos quedarán solteros. No todos los que se casan están diseñados para tener hijos. Algunos no tendrán hijos. Algunos tienen un hijo y se ahogan en ese vaso de agua. Hay otros que tienen muchos hijos y yo no sé cómo le hacen para sacarle adelante. Y esto es muy interesante. Y lo que yo quiero que nosotros consideremos algo muy bonito, que esto debe ser para Dios. Porque cuando servimos a Dios, perdón, cuando servimos al prójimo, servimos a Dios. El mismo Señor Jesús lo dijo. Me diste de comer, me diste de beber, me visitaste cuando estaba en la cárcel, cuando estaba enfermo. Y esto es extraordinario. Miren lo interesante. ¿Por qué servir? Porque Dios diseñó la creación para adorarle sirviendo. Y miren los puntos que yo tengo aquí. Dios creó y diseñó el mundo. Miren, y el mundo no funciona solo. Deje su jardín un mes, no lo cuide. Y ese jardín no evoluciona, involuciona. Deje la casa deshabitada un mes. Y por alguna razón, si el ser humano no está ahí y todo como funciona un hogar es sirviendo, hay que barrer, hay que tender la cama, hay que limpiar el baño, hay que cocinar, hay que lavar la ropa, todo tiene que ver con servir.
Y cuando nosotros hablamos del trabajo, miren, el trabajo fue diseñado por Dios antes del pecado para que nosotros seamos productivos y proactivos. Hay personas que piensan que, bueno, yo no sé el caso de otros, pero en el caso mío, yo como pastor, yo tengo una ofrenda de parte de la iglesia, pero también tengo que trabajar en otras áreas de la vida, no solamente como padre, como esposo, como ciudadano, sino también trabajar y producir. Y es algo que es muy interesante. Con el pastor José Henry, yo estábamos hablando en estos días qué hacer en esta situación donde el dinero se está devaluando, cómo poder prever para ser buenos mayordomos. Y eso es trabajo. Cómo nosotros poder hacer un frente para esta situación que está viviendo Colombia, donde el dinero colombiano cada día tiene menos, ¿cómo se llama? Poder adquisitivo. Pero eso se llama trabajo y Dios terminó el trabajo para nosotros aprendamos también a ser siervos. Un padre que sale a trabajar todos los días está discipulando a sus hijos de manera correcta. Una madre que trabaja y se ocupa de las cosas del hogar también está haciendo de la forma correcta. Ahora, Dios también nos dio una ley para obedecer. Lamentablemente nosotros solamente hemos encasillado la ley de Dios en la parte moral. No robes, no mates, no mientas y serás un buen ciudadano. Yo les voy a decir algo. También es ley de Dios. Cuando trabajes, obedece a tu amo. O si tú eres el amo, sé justo con tu trabajador. O si prestas dinero, ten intereses justos. Pagar a tiempo. Miren lo interesante. La ley de Dios, cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, y no voy a tocar mucho porque más adelante tengo unas diapositivas para poder hablar sobre este tema, cubren toda la vida del ser humano. Miren, Dios no puso al hombre, como dije hace un momento, para que inventara, sino Dios le creó tradiciones y cultura para practicar. El hombre no tenía que crear una cultura. ¿Ustedes se imaginan que las iglesias tuvieran que determinar cuál es la cultura santa? En Colombia tendríamos problemas porque los hermanos de la costa dirían, esta es nuestra cultura santa. Y los de Boyacá, ellos dirían, no, es la nuestra. Y las del valle serían la del valle. No, Dios determinó una cultura para practicar y unas tradiciones que guardar. Unas fiestas que celebrar. ¿Y por qué celebrar? Miren, Dios diseñó el matrimonio y el hogar, cómo vivir. El hombre es cabeza de la mujer se sujeta al marido y los hijos se sujetan a los padres. Y en el hogar, siempre honrar las canas. Dios determinó el gobierno civil. Nunca nos dice que los gobiernos civiles van a ser justos, pero Dios determinó que nosotros sirviéramos en el gobierno civil. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Pagando nuestros impuestos, teniendo una ciudadanía, obedeciendo las normas, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Tránsito, el Código Sanitario. Porque Dios determinó un gobierno civil por el cual nosotros somos siervos y servimos. Desde que salimos a la calle tenemos que obedecer. Ahí está la norma de los semáforos, está la norma de dónde o cómo. Nadie puede estar caminando por la mitad de una avenida, sino tiene que caminar por el costado de las casas que se llaman andenes, si no estoy equivocado, ¿cierto? O veredas. Nosotros en la calle no podemos hacer alegremente, no podemos salir desnudos porque hay unas normas de convivencia que dice que los ciudadanos de nuestras ciudades, por lo menos acá en Colombia,
tienen que salir bien vestidos, que no tienen que ser obscenos, que no tienen que tener prácticas públicas impuras o inmorales, porque somos siervos. Dios determinó también el descanso, mis hermanos. Dice, dejarás de hacer todas las cosas y guardarás un día. Pero no es un descanso como lo vende la sociedad de hoy en día, que es la búsqueda del placer, que eso es lamentable. Hoy en día, mis amados hermanos, la filosofía de este mundo caído y pagano, ¿qué hace? Que su mayor preocupación se enfoca en la diversión, en que se trabaja para descansar. O sea, hay personas que dicen, ay, es que estoy tan agotado, tan cansado, necesito vacaciones. Trabajaron todo un año para vacacionar. Pero esas vacaciones no son vacaciones si no tienes diversión. O sea, no son vacaciones de quedarte en la casa, de hacer un retiro, no hacer oración, de servir en la iglesia y en el hogar, sino de diversión. Entonces, ¿a qué parque vamos? ¿A qué lago vamos? ¿A qué puerto visitamos? Para recrear los ojos, para recrear los sentidos. Ahora, no estoy diciendo que sea malo, pero cuando estamos en función de esto, estamos en función de una sociedad caída que finalmente nos hace esclavos. Muchas familias están quebradas con sus tarjetas de crédito porque se endeudan para salir de viaje y para derrochar todo lo que sea para divertirse. Y el término diversión es muy pesado en la comprensión de nuestra sociedad. No es para servir, no es queremos vacaciones para arreglar la casa, como antiguamente sí se hacía. Los tiempos de vacaciones era para pintar, para reparar, para arreglar, para hacer mantenimiento. Queridos hermanos, Dios nos ha capacitado para ser siervos. ¿Qué significa eso? Ser administradores. Ahora, la pregunta es, ¿estamos discipulando para esto? ¿Por qué tenemos tantas dificultades hoy en día con niños y con jóvenes? Porque no los hemos discipulado en el servicio. Los criamos como príncipes, como reyes. Yo lo escucho, yo lo vivo. Niños que no pueden aguantar ir al baño, niños que no pueden aguantar horas de comida, horas. Cuando se sabe por la ciencia que el ser humano puede estar hasta 7 días sin comer. Y creo que son como 2 días sin tomar agua o 3 días. Pero hoy tenemos una sociedad de seres humanos que son incapaces de ser siervos, sino son intemperantes, faltos de dominio, faltos de firmeza, faltos de valor, cobardes, pusilánimes. El siervo no es así. El siervo está capacitado por diseño de Dios para ser siervo o ser un administrador. Por eso es tan complicado dar consejería a personas no cristianas. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? Porque el siervo tiene que hacer algo muy interesante, considerar dónde comienza el servicio. Y aunque ustedes no lo crean, aquí es donde viene el primer ejercicio de discipulado y es en lo personal. Porque el ser humano siempre aprende de reflejo. Y si yo entiendo que yo soy discípulo, yo tengo que dar esta constancia. Miren lo que dice la escritura en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Si nosotros los cristianos de hoy en día pudiéramos entender que nuestro cuerpo no es nuestro,
Todos los días tendríamos que tener hábitos de vida diferentes. Está comprobado que trasnochar es muy malo para la vida, para la salud, para el estudio. Porque habéis sido comprados por el precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Cómo vestimos, qué comemos, qué vemos, qué escuchamos, cómo hablamos. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué significa esto? Debemos cuidarlo, mantenerlo saludable, limpio, darle comida sana, descanso, tratarlo bien, vestirlo con sencillez. Muy bien, Carlitos. Acá dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. O sea, el discipulado que yo le doy a mis hijos, que le doy a mi esposa, comienza con mi ejemplo. Esto debe llamarnos poderosamente la atención, mis amados hermanos. Porque el servicio comienza en lo personal. Miren, no hay cosa más agradable que encontrarse con un hermano en Cristo bien peinado, bien vestido, que huela rico, que hable bien, que exprese bien sus emociones, porque somos de Dios. Y uno no pensara esto. A veces piensa uno que es suficiente, yo no mato, yo no robo, yo no miento, yo no hablo del prójimo. Siguiente paso de cómo comienza el servicio y en lo personal. Ahora es con nuestra mente, con nuestra razón, con nuestra inteligencia. Lamentablemente es aquí donde nosotros tenemos que hacer el énfasis, pero que debe ser coherente. Tenemos que llenar nuestra mente de la voluntad, que es la verdad de Dios. De la voluntad de Dios. O sea, comprobando lo que es agradable a Dios. Las emociones, deleitarnos en el obrar de Dios. O sea, si acá nosotros nos damos cuenta en el pasaje, está la mente, la voluntad y las emociones. La mente me indica cuál es la norma, qué es lo que Dios quiere de mí. La voluntad es lo que yo voy a hacer. Y mis emociones es el resultado de lo que yo estoy haciendo. Porque Dios nos ha puesto en el hogar, en la iglesia, en el estado, porque somos de Dios. Usted sabe cómo actuar como padre, sabe cómo actuar como hijo, sabe cómo actuar como ciudadano, como miembro de una iglesia. Y este es el desafío personal. Aquí yo no tengo que pensar en el otro. ¿Cómo me atrevo a aconsejar a otro? Y a veces eso sí me parece, yo no sé si a los pastores aquí presentes les parece curioso, porque hay personas que se saben clara la doctrina, aconsejan muy bien, pero no la practican. ¿Sí han visto esos casos? Tremendamente. Y es algo que nos debe llamar la atención. Yo conozco personas que les molesta sobremanera que no les paguen puntual un compromiso. Pero son personas que evaden sus compromisos, que se comprometen y no cumplen, que dan su palabra y luego se arrepienten. Y eso me parece terrible. Entonces, miren que servir no tiene que ver solamente
con lo personal, sino también comienza también en lo colectivo, porque Dios nos dio un hogar donde vivir. Ahora la pregunta es, por decir en el caso del pastor José Henry, la tiene muy complicada. ¿Por qué razón? Porque él es padre, es esposo, es hijo, es hermano y es el pastor. Miren lo interesante, y todo está unido. Y sobre todo porque me imagino que usted también trabaja en medio de todos ellos. O sea, en una nación donde somos guardados, en una iglesia donde nos congregamos y una iglesia donde vivimos. ¿Realmente somos siervos de Dios? ¿Estamos siendo útiles? ¿Daremos cuenta de los talentos que Dios nos ha dado? Recuerden una enseñanza del pastor José Henry. Nos la puso de para arriba. Los lugares donde servimos y somos administradores en el nombre de Dios. Fíjense que el hogar no es diferente a la iglesia, y el hogar y la iglesia no debe ser diferente en medio de la nación donde nosotros estamos sirviendo, puestos por Dios y para Dios, porque Dios puso los gobernantes, Dios puso los pastores, Dios puso las cabezas en cada uno de los hogares. Se me repitió la diapositiva, perdón. Entonces, yo les quiero advertir del peligro. ¿Por qué discipular en servir? Miren, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. Y yo no sé si a ustedes les pasa con esta cita lo que me pasa a mí. Porque estamos pensando no en el año 2022, sino en el año, sí, probablemente 55, 60 después de Cristo. Y dice, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los días que vienen, vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son esos tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y la experiencia que a veces tenemos en los hogares es esposos o esposas de esta calaña, a veces hijos de esta calaña, a veces miembros de iglesia de esta calaña, a veces ciudadanos de esta calaña. ¿Cuántos están preparando viaje porque el país se está poniendo difícil? ¿No les parece que pareciera que estuviera describiendo nuestra sociedad de hoy en día? Personas que se van renunciando al matrimonio porque se aman a sí mismos, por dinero, por gloria. En las iglesias pasa lo mismo. Se dividen iglesias por lo mismo. Quiere el Señor que nos ayude porque debemos aprender a servir, porque ninguno de los que está descrito aquí puede ser un siervo de Dios y ni siquiera del diablo. Es alguien que se sirve a sí mismo. Hoy vivimos tiempos terribles. Cada una de estas manifestaciones de pecado y de contradicción para los cristianos son personas que se sirven a sí mismos.
Y lo que nos describe es una sociedad de un trasfondo pagano, donde su Dios es el yo. Yo quiero, yo deseo. Hay una desconexión total de la iglesia y de servir en la iglesia. Hay una cultura de deleite. Por eso hay que enseñar a nuestros hijos a servir todo el tiempo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Aportes? Yo quiero recordarles que el creyente es imitador de Jesús, así unos de otros. Esto se llama discipular. Esto es obedecer la consigna del Señor. Miren lo hermoso que el Señor nos asegura que es el creyente, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa obra se llama la escuela del Señor. Esa obra significa que somos hechos discípulos de Cristo. No vamos donde queremos, sino donde el Señor nos envía. Y esto queda claro porque está amarrado por instituciones. Nosotros no nos podemos enamorar libremente de todas las mujeres del rebaño, sino de una mujer a la cual hacemos la esposa y posiblemente sea la madre de nuestros hijos o nuestra compañera permanente. Nosotros no estamos dispuestos a servir en todas las iglesias, sino en una iglesia. Nosotros no estamos en todas las naciones, estamos en una nación donde somos bendición y la obra del Señor se está perfeccionando. Entonces, si nos fuimos llamados a ser siervos desde Adán y Eva, a ser reyes, sacerdotes, a ser mayordomos, administradores, lo que implica ser siervos, la mayor cualidad de un siervo es hacer caso, obedecer. Nuestra siguiente cita también está en Filipenses. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. A veces nuestros hijos, no siempre, son el reflejo de todo lo que nosotros les hemos dicho que es el camino de la vida. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz y de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Recuerden, mis hermanos, que nuestra obra será recompensada en la eternidad, porque Dios es el dueño de todo, Él ha repartido todo, lo va a dar todo, Él nos ha dado dones y habilidades. Y qué día yo le decía a un familiar muy apreciado por mí, porque él me dice, ya he puesto todo en las manos de Dios. Pero él quiere que todo salga bien a su juicio. Yo le dije, si tú todo lo has puesto en las manos de Dios y Dios te quiere liberar de todas esas responsabilidades, pues dale gloria a Dios. Claro, porque si usted le pone su empresa en las manos de Dios y Dios le dice, bueno, muchacho, vas a tener vacaciones permanentes, la empresa se quebró. A veces uno no lo entiende de esa manera. Cuando usted está diciendo, yo lo pongo en las manos de Dios, uno está diciendo, Señor, que no se quiebre la empresa. Eso es lo que usted está pensando, pero Dios está diciendo, es que yo lo quiero comprometido en la iglesia. Y si su trabajo es tan importante que usted no me va a la iglesia, o tiene tan buenas entradas que puede irse de viaje y descansar y abandonar su iglesia,
Muchas de las aflicciones que nosotros tenemos es porque somos malos mayordomos, nos endeudamos, no guardamos presupuestos para las cosas que hacemos y a veces eso le enseñamos a nuestros hijos. Porque a veces nuestro Dios es como dice acá, es el vientre, el placer y el bienestar. Pero ¿qué dice el Señor a través de Pablo a los filipenses? Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Y recuerden que Pablo dijo que él era imitador de Jesús, un hombre que dio su vida por el reino de Dios. Dios nos manda a considerar nuestra vida y la vida de aquellos que son testigo y testimonio de la vida en Cristo. Pero ¿saben a veces qué me duele? Que las personas en las iglesias más se ponen los ojos en los que llegan tarde, en los que no colaboran, en los que se van, en los que no son fieles, los que son desleales, sin perseverancia, y desechan a aquellos que Dios nos ha puesto, porque en toda iglesia hay hermanos leales, comprometidos, siervos, misericordiosos. ¿O no es así? O pastores, yo estoy en una iglesia equivocada. Todos poseemos hermanos que están comprometidos, ¿o no? Y que nos levantan las manos cuando nuestras manos también se caen. Y el Señor nos manda a considerar si realmente estamos discipulando a otros. No solamente en el hogar, en la iglesia, en la sociedad, mis hermanos. Porque si usted es un buen cristiano, otros le dirán, venga, ore por mí. Ore por mi sobrina, por mi sobrino, por mi hijo, por mi hija, por mi cónyuge, por mi nieto, por mi nieta. Ore porque el Señor me salve. Dios nos dio su palabra como ley. Y esto es lo que yo quería que nosotros consideráramos. Porque la Biblia, la que es la ley, que nos muestra aspectos morales, litúrgicos y civiles. Y recuerden que el siervo de Dios obedece a Dios desde el Antiguo Testamento. Nosotros no podemos departamentalizar la ley de Dios y decir, esto es la ley moral, esto es la ley litúrgica y esto es la ley civil, porque la ley abarca absolutamente todo y se permea uno con otro todas nuestras acciones. ¿Usted sí sabía eso? Hay una enseñanza del Señor Jesús que dice si alguien llega, bueno, a través de la palabra del Señor, si alguien llega al templo con su diezmo para presentar su diezmo y está peleado con su hermano, ¿qué tiene que hacer? Dejar la ofrenda allí y reconciliarse con el hermano. Ah, ok. Miren lo interesante. Él deja la ofrenda, se reconcilia con su hermano y viene para presentar la ofrenda. No dice presenta la ofrenda o entrega tu ofrenda. Dice déjala ahí, ve, arréglate, que estás a tiempo y hazlo. Y miren, se mezcla tres cosas ahí. La justicia civil, la justicia litúrgica y la justicia moral. Básicamente, todo está permeado uno de lo otro. Por eso yo les decía que Dios determinó su ley para que nosotros aprendamos a obedecer como siervos de Dios, porque Dios ya diseñó que nosotros seamos siervos y para eso tenemos que imitar a Jesús. Deuteronomio 5, recuerden que aquí se nos repite la ley de Dios, dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, y miren lo interesante cómo describe aquí, estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos. El Señor Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, bautícenlos y luego enséñeles. ¿A qué? A que guarden todas las cosas que yo, como Dios, os he mandado. Ahora, ¿cómo llama a lo que va a proseguir Moisés en Deuteronomio 5, que nosotros conocemos como la ley moral? Estatutos y decretos. Dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres
hizo Jehová este pacto, sino con nosotros. Todos los que estamos aquí hoy vivos, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Y a partir de aquí empieza la expresión de lo que nosotros conocemos la ley moral. Dice, estos pues son los mandamientos, y acá está el capítulo 6, y miren lo que va a salir para que entendamos cómo la ley de Dios, que tiene aspectos morales, litúrgicos y civiles, es el llamado para que el creyente como siervo de Dios obedezca. Estos pues son los mandamientos, ahora lo llama mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, yo te mando tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora, solo quiero llamar su atención en algo, mis hermanos. El deber de discipular alcanza 2 generaciones si usted puede. ¿Cuáles son? Nuestros hijos Y los nietos. Exacto, los hijos de nuestros hijos. Mis hermanos, no es solamente el domingo. Dice, son todos los días de tu vida. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará todos los días de nuestra vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y en diversas partes de la Escritura del Antiguo Testamento y en algunas pequeñas del Nuevo Testamento, dice que muchas de las adversidades que tenemos en nuestra vida es porque amamos las bendiciones de Dios y no amamos al Dios que bendice. Porque no aprendemos a ser siervos de Dios, sino nos comportamos usurpando a Dios como dueño. Cuando uno no obedece a Dios, cuando nuestros hijos no obedecen a Dios, cuando nuestros nietos no obedecen a Dios, Dios se aleja de nosotros y somos entregados a una mente reprobada, a acciones reprobadas. Si revisamos Romanos capítulo 1, 2 y 3, nos damos cuenta de eso. Entonces, tenemos que volver al patrón bíblico, mis amados hermanos. Miren, somos llamados y regenerados. Esto es el convencimiento, la fe que Dios nos da. Justificados y adoptados, consagrados. Ahora no estamos consagrados en todos los hogares, en todas las iglesias, ni en todas las naciones. Dios ha dado a su pueblo y particularmente los forma, escúcheme, los forma, no los deforma, ¿sí? En un lugar específico, donde somos santificados para ser glorificados, lo que tiene que ver con la sumisión. Mientras tanto, somos iglesia, como sirviendo, donde en nuestro hogar, en la iglesia local y en la nación que Dios nos dio. Entonces, ¿cuál es la invitación si estamos entendiendo de consejería y discipulado? Que tenemos que volver al patrón bíblico. El convencimiento es la manifestación de nuestra fe, llamados y regenerados. Esa es obra de Dios. Justificados y adoptados, eso también es obra de Dios, porque estamos siendo consagrados. ¿Cómo yo me consagro? Recuerden que la consigna es y hacer discípulos, bautizándolos. O sea, pertenecemos a una iglesia local, confesamos y profesamos a nuestro Dios, y mientras nos queden días permanentes de manera, ¿cómo se podría decir cuando es constante? Ayúdenme a alguno de ustedes, porque somos santificados siempre, pastor. De manera consecuentes. Estoy buscando de pronto otra palabra. ¿Permanente? Sí, permanente, sí, o sea,
O sea, esto no va a cambiar. Porque Dios nos quiere enseñar que seamos sujetos, sumisos, de corazón. Usted se imagina de corazón llegar a su hogar y decir, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ese hombre, ¿a quién se está refiriendo? A su esposa. Amar a sus hijos, a su iglesia, a sus hermanos, a su pastor, a sus ancianos, a sus diáconos. Pero siempre en servicio. Siempre en servicio. Y yo quiero terminar que nosotros consideremos mirando a Jesús. Jesús siendo Dios. Y miren, voy a usar uno de los pasajes menos citado y más mal comprendidos porque solo se enfoca en la redención. Porque Jesús nos dio ejemplo de servicio en todo. Él estuvo bajo autoridad cuando fue niño. Nació en un pesebre. Fue criado por José y por María. Fue amamantado. Tuvo nacimiento no mágico, sino un nacimiento vaginal. Y esto es fuerte lo que digo. Él aprendió sujeción y obediencia. Nos lo muestra la misma escritura, que él crecía en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Nos muestra un niño obediente a sus padres cuando lo fueron a buscar a la sinagoga. Un hombre que aprendió de su padre a ser carpintero. La misma Biblia dice que los demás decían, este no es Jesús el Nazareno, el hijo del carpintero. Queridos hermanos, él aprendió a trabajar, aprendió las escrituras, aprendió a comunicarlas, aprendió a pagar sus impuestos, aprendió a sujetarse a sus autoridades, aprendió a congregarse cada sábado, porque en ese tiempo se congregaban los sábados. Aprendió a ser miembro de una nación. Jesús nos dio ejemplo de servicio y lo interesante es que cuando comenzó su ministerio, él iba a los desposeídos. Él no buscaba la fama o el reconocimiento de los que le decían rabí. Y nos muestra que era un hombre humanamente en medio de la necesidad. Él mismo lo dijo, que no tenía su cabeza donde recostar, una casa donde dormir. Leo Filipenses capítulo 2, versículos 2 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿usted quiere consolarse en Cristo? Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes. Esta palabra unánime a mí me dice que tenemos que procurar estar cada vez más unidos. Y para estar unidos yo tengo que muchas veces renunciar a lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Dice, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Por las dos razones que casi siempre hay división en la iglesia. Porque casi siempre por eso se acaban los matrimonios. Porque casi siempre se enemistan los padres con los hijos o los hermanos en la iglesia. Dice, antes con humildad. Esa sumisión que debe ser de corazón. Dice, estimando cada uno a los demás como a superiores que a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo les hago una pregunta, mis hermanos, si estamos aprendiendo, discipulamos a los jóvenes, a los demás, diciendo, hay que pensar en el otro. Yo les aseguro que nadie piensa cuando reciben su salario en los necesitados o en su pastor. Es en serio. La gran mayoría, los pastores sufren de este afecto, de este cariño.
Es muy curioso que a los pastores que nos cuentan, me enfermé, estoy deprimido, hay una adversidad, me robaron, me equivoqué, he fracasado, estoy sufriendo por esto o aquello, pero casi nunca dicen, pastor, este mes recibí la prima, pastor, me saqué la lotería, mire. ¿Por qué razón creen, pastores, que no nos cuentan eso? O pastor, estoy planeándome irme del país, tengo la visa, estoy sacando esto. ¿Por qué creen, pastores? Ayúdenme. Yo pienso que también es la codicia, ¿no? Porque van a tener que compartir o pensarán en eso y por eso no lo cuenten, ¿no? Gracias, pastor. Pastor José. Eh, Aquí el texto es muy bonito cuando dice esta misma palabra, pastor, porque cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Y él más adelante, ahí mismo en ese mismo capítulo, él habla acerca de un discípulo en el versículo 20, ahí mismo en ese mismo capítulo 2, y él dice, porque a ninguno tengo como este que se preocupe, porque todos buscan lo suyo y no lo que es de Cristo. Y es muy bonito esto porque es muy difícil encontrar en la iglesia un discípulo que se preocupe de verdad por su pastor. Y Pablo dice que si hay alguien que debe estar alegre, agradecido con el Señor, son los discípulos, porque los pastores, aquellos que hemos sido llamados por el Señor, nos preocupamos tanto por la salud espiritual de ellos, que dedicamos nuestro tiempo y nuestra labor a consagrarnos al Señor para poder darles un buen alimento a ellos. Gracias, pastor. Y es verdad. Si nosotros no nos preocupáramos tanto por nosotros, sino por los demás, tendríamos matrimonios más felices, hijos más felices. Pero a veces los hijos se levantan y están pensando, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Tengo que salir, mis amigos, y no piensan en un padre, en una madre. No piensan que desean un tinto, un desayuno, sino ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? En las iglesias pasa lo mismo. Las competencias entre todos porque piensan que, y olvidamos que somos un cuerpo, que Dios ha repartido dones, que ha hecho diferentes llamados, que en las iglesias no todos los pastores tenemos la misma habilidad para todos. Unos tendrán habilidades para la administración, otros para asistir a los necesitados, otros para la teología, otros para el ministerio del canto. La diversidad también está en los pastores. Pero prosigamos con Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 ahora. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y a esto es lo que yo me refería. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de hombre. Dios, por eso le digo, Dios diseñó al ser humano como siervo, como administrador, como mayordomo. Y cuando Jesús vino a tomar nuestro lugar, no solamente en la cruz, sino en toda la vida, lo hizo igual que nosotros, para decirnos que sí es posible el camino, para decirnos que hoy tal vez nos tenemos que arrepentir, que no hemos renunciado a nuestros anhelos y las cosas que nosotros queremos, para sobreponernos y extender el reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque es que la verdadera herencia está después de la muerte, no en esta vida. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Miren, esta es una consigna del siervo. Haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Recuerden que en toda la clase yo le estaba diciendo que hay una sola cosa que el siervo, el cristiano debe aprender, y es obediencia, y obediencia al Señor. Y no vaya a pensar
lo siguiente, porque yo he escuchado a algunos, es que yo no me someto a ninguna autoridad humana, sino a Cristo. Pues si te sometes a Cristo, te sometes al diseño de Dios en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Porque es ahí donde nosotros somos realmente formados en humildad, siendo humillados que ese yo que nosotros tenemos, lo que decía el versículo anterior, porque ese yo está mirando por lo suyo propio. ¿Qué lugar tengo? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto me dan? ¿Qué regalos voy a tener? Y esto es muy importante porque como siervos queremos ser imitadores de Cristo y de los siervos de Dios. Tenemos que aprender esto, a ser obedientes, a hacer caso. Porque es muy triste, la gran mayoría de personas en la iglesia piden consejo, pero nunca hacen caso. Y luego dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? La autoridad no se impone, se gana cuando nosotros vemos que hay personas a las cuales uno tiene que seguir porque están siguiendo a Cristo. Apreciados hermanos, el hogar, la iglesia y la sociedad son los lugares donde nosotros servimos. Y aquí hago yo una pregunta, ¿adultos están discipulando y aconsejando a la manera de Dios? Porque es fácil el discurso, la salvación no se pierde. Es que la iglesia funciona así, el culto se tiene que hacer de esta manera, hay que orar, hay que leer la Biblia, pero a veces no discipulamos con el ejemplo, en siendo siervos obedientes, sumisos, comprometidos, consagrados, convencidos del llamado de Dios. Hoy tenemos una salida y es hacer como los 11 discípulos que van a seguir al pie de Cristo a pesar de sus luchas, de su negación al Señor y de sus sustos que tuvieron, o vamos a salir como Judas traicionándolo, abandonándolo, vendiéndolo por 30 monedas. Mis hermanos, espero que este curso les haya servido. Muchas gracias. Discipulado y consejería. No es un título, es un llamado de Dios. Entonces, espero sus participaciones, sus aportes. Pastor, agradecerle por la clase y muy interesante pues, la estructura del curso, ¿no? Y esa forma de terminar en el sentido de que el servicio viene a ser prácticamente la muestra de que somos verdaderos discípulos del Señor, viene a ser esa conclusión, ¿no? Si somos discípulos, servimos, ¿no? Esa es la razón de haber sido salvados, redimidos, ¿no? Y ese servicio es en todas las áreas, ¿no? Es en todo lo que es nuestra vida, no solamente en la Todos iglesia, los días. todos los días. Y no solamente en la iglesia, ¿no? Porque a veces eso es algo que se tiene muy en la mente de pensar que el servicio es en la iglesia y que si yo quiero servir necesito un ministerio o una labor en la iglesia y se nos olvida que nuestro servicio es en el hogar, es en el estado, es en todo momento y que esa es la verdadera manera de adorar, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, que ese es nuestro verdadero culto racional, ¿no? Y pues eso nos tiene que hacer pensar en todo, ¿no? No solamente en lo que tiene que ver con la congregación y el domingo, sino con toda nuestra vida. Muchas gracias, pastor. Pastor, gracias a usted. Es bonito haber aprendido hoy y como lo hemos aprendido todos estos días, porque el Evangelio ha tenido un desenfoque tan grande donde cada quien asiste a la congregación es a buscar lo del momento, lo suyo. A la persona no le interesa prepararse para servir para Cristo, para servir a la comunidad, para servir en la casa, para servir fuera de la casa, a lo civil, no.
A él le interesa lo de él y punto. Como dice el apóstol Pablo, cada quien busca lo suyo. Y desafortunadamente esto ha crecido a tal punto que la gente no sabe qué es ser un discípulo de Cristo. No sabe lo que es renunciar a su vida, morir a su yo. Y ha sido muy, muy bonito todas estas enseñanzas porque aún a nosotros, siendo pastores y siendo discípulos también, porque todo pastor también es un discípulo, nos centra más cada día y nos anima a seguir haciendo esta labor a la cual el Señor nos ha llamado con mucho amor, con mucho esfuerzo y con mucha entrega. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor. Lo que tenemos que entender es que hay un remanente de pecado en nosotros, en todos nosotros, el cual lo estamos combatiendo hasta que el Señor venga. Y eso solo es posible estando dentro de esa escuela del Señor, que es el reino de Dios, su iglesia. Todo tiene que ver con la iglesia y todo tiene que ver con el día del Señor, porque es como nos presentamos de lo que hemos hecho y lo que Dios quiere que vayamos a hacer. Y eso es muy interesante. Aquí nuestro hermano Carlos Suárez dice, buenas noches, familia. Muchas gracias por la reflexión. A Alex Villamil también. El diácono Mario también. Gracias. No sé si alguien más desea dar algún aporte, algo para complementar. Sí, pastor, me parece interesante el aprender que todos somos llamados a servir, pero que tenemos un diseño, ¿no? O sea, el diseño de Dios tiene un propósito y también una provisión de Dios. O sea, Dios provee el cuerpo, provee los talentos, provee las habilidades y provee los lugares para ser discípulos y ser discipuladores, pastor. Muy bien, Jairito. Yo le digo eso a Juan David. Juan David, tú tienes 12 años y tienes que hacer discípulos a otros hermanitos más chiquitos que tú, a otros hermanos más grandes que tú, porque es una labor de todos. Todos llegamos a una iglesia a servir. ¿Quién más? Sí, señor. Muy bien, Davidcito. Pastor, pues darle gracias por pues gracias por el curso porque es importante aprender no solamente, digamos, que lo que usted decía, que puede uno saber mucho de doctrina, pero no lo predica con su vida diaria, sino que nosotros podemos hacer discípulos también, digamos, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar, digamos, atrayendo personas, no necesariamente solo con, o sea, obviamente con la palabra de Dios, pero también que se vea reflejada la palabra de Dios en nuestra vida, el día a día. Y pues enseñarle a nuestros hijos también, digamos, que sean esa luz para este mundo que está ahora tan perdido y tan lleno de, digamos, tan falto de Dios. Gracias, pastor. Bueno, Jenicita, hay algo que es importante que debemos entender. Nosotros estamos siendo formados en la familia de Dios. Cuando somos añadidos a una iglesia, esa es nuestra familia, donde damos cuentas, donde nos conocen realmente quiénes somos nosotros, qué es lo que hacemos. No somos simplemente un funcionario que llegó a hacer algo. Y eso debe llamarnos la atención. Y donde echamos raíces, el cristiano echa raíces siempre, porque es parte de ese fundamento, la labor pastoral de cada uno de nosotros, de cada anciano, de cada diácono, de cada miembro de la iglesia, porque son donde nuestros hijos también se animan y se desafían y también tienen que sostenerse, soportarse, perdonarse, porque es muy fácil, como hoy día estamos como en los tiempos de Malaquías, donde Dios dijo, aborrezco sus divorcios, porque por nada se divorciaban, por nada se peleaban y se separaban. Y hoy en día la gente no solamente se divorcia en el matrimonio, se divorcian en las iglesias, se divorcian en las amistades. Todo es tan desechable hoy en día que eso está permeando la iglesia y es algo que nos está atacando mucho.
Todo lo contrario, hoy el desafío es seguir e imitar a Jesús, no pensar en nosotros, pensar en que Cristo ganó una iglesia para Él y que nos está perfeccionando y que nuestro trabajo no es en vano. A cada uno de los pastores, de los ancianos, de los diáconos, de los miembros de las iglesias, yo les digo, la iglesia es fundamental para nuestra santificación y donde estamos matando ese yo día con día. Y quiero el Señor que nosotros pudiéramos ser consejeros, como dijo nuestra hermana Jenny, con el ejemplo más que con las palabras. Y el ejemplo se hace cada día. ¿Saben cuándo se acaba esto? El día que el Señor nos llame a su presencia. O venga por toda su iglesia. ¿Quién más, mis hermanos, quiere compartir algo más o hacer una pregunta o un aporte o disentir también? No, pastor, quería hacer como un ajuste en San Lucas capítulo 22, capítulo 22, versículo 24 hasta el 20, hasta el 30. El Señor habla sobre la grandeza del servicio, ¿no? Porque entre los apóstoles peleaban quién era el mayor y el Señor dice que el mayor es aquel que sirve. Me llama la atención en eso, ¿no? Porque realmente a veces uno, normalmente siempre en todos los lugares siempre hay competición sobre quién es el mejor, el mayor, pero en cuanto al servicio es donde uno siempre pierde. Es verdad, diácono. Lamentablemente eso vivimos en nuestras iglesias. Hay muchas competencia y, y creo que debemos empezar a ver que lo más importante es trabajar en equipo y que todos somos útiles y todos estamos buscando una sola cosa, es la gloria del Señor. Entonces, si hay una conclusión de que hemos sido convencidos, ¿sí?, de que hemos sido consagrados y de que estamos siendo sumisos, es ser obedientes, a ser siervos. ¿Dónde? Donde Dios nos ha puesto, en el lugar que Dios nos ha puesto, en la iglesia que Dios nos ha puesto, en la sociedad que Dios nos ha puesto. No tengamos miedo de testificar de que Cristo es nuestro Señor y seamos ejemplo para que otros imiten nuestras decisiones, nuestro convencimiento, a no competir, sino a trabajar en equipo. Y Dios quiera que cuando estemos viejitos vengan esos jóvenes detrás nuestro para levantar nuestras manos o para tomar la posta de nuestro servicio, que creo que sería lo más hermoso y bonito que nosotros podemos ver. Y nosotros sentados disfrutando también de la bendición de ver eso es parte de la recompensa, ¿no? Ver una iglesia unida, una iglesia madura, una iglesia que se empieza a despedir. Posiblemente vamos a ver, o sea, imagínense en 20 años donde ya el Señor nos esté llamando o en 10 años que alguno se adelante y podamos decir qué bueno, trabajamos con él, trabajamos con ella y miren, hay una iglesia. ¿Algo más o terminamos? Pastor José Henry, no olvide orar por Victoria, la nieta de nuestra hermana Andrea Caballero, por favor. Está hospitalizada para que el Señor guarde su vida y se recupere. Y sobre todo para que Natalia, que es la mamá, pues sea salva. Amén, oremos. Señor amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de las vidas que hoy está aquí, Señor, que puede recibir, Señor, esta enseñanza. Ayúdanos, Padre, esto que tú nos enseñas nos responsabiliza, nos hace responsables, Señor, de lo que aprendemos. Tu palabra lo dice. Ayúdanos cada día, limpia nuestro corazón, guíanos y ayúdanos a ser útiles en esta tierra para tu gloria, Señor, a servirte, Señor, con nuestra vida, con todo nuestro ser. Señor, hoy queremos orar especialmente por la vida de Victoria, Señor, orar por su recuperación, para que tú le permitas recuperar su salud, Señor, que la ayudes, la sostengas en este momento. Lo mismo te pedimos por Natalia, Señor, su madre, Señor, oramos para que tú les bendigas, les ayudes, pero sobre todo les des fe,
desde ese arrepentimiento de sus pecados y ellas puedan, Señor, vivir para ti, Señor, cada uno de nosotros necesitamos tu gracia y te pedimos por ellas, Señor, ayúdales, Señor, guíalas, dales fe para creer en ti y ayúdalas en este momento difícil, Señor. Te damos muchas gracias por cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos, guíanos en todas las cosas y ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, muchas Bueno, gracias. pastor, muchas gracias por todo. Feliz noche para Hasta todos. luego, Que hermanos. Hasta descansen luego. Bendiciones. y que la calefacción les caiga un poquito en esta noche para que no aguanten tanto frío. Gracias, pastor. Gracias, hermanos.